Lo del hecho, ¿verdad? El hecho tenía un aire positivista, decía el hecho diferencial, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho diferencial de Asturias? El hecho diferencial del Bierzo, el hecho diferencial. El hecho ya parecía un concepto positivista. Es un poco lo que ocurre con el hecho religioso. Se dice el hecho religioso, al decir el hecho religioso dice ya tenemos aquí algo positivo, un hecho, ¿verdad? Un factum. Bien. El hecho diferencial, la seña de identidad, claro. La seña de identidad, a mi juicio, es una expresión tramposa, porque esto de señas sugiere que debajo de las señas hay algo, ¿verdad? Que debajo de las señas hay algo. Las señas de identidad son características, rasgos, síntomas que anuncian, pues, una realidad que se mueve por debajo de esas señas. Y esto tiene mucho sentido cuando hablamos de organismos, de seres vivientes, ¿no? Es un poco lo que llaman los biólogos el fenotipo y el genotipo, ¿verdad? Es decir, que alguien tiene un fenotipo de cualquier naturaleza, de características de su pelo, el color de los ojos, el perfil general, etcétera. Este fenotipo, dice, es una seña de identidad de un gen o de un patrimonio genético, ¿verdad? Y un genoma que tenga cada uno, o su estirpe. Entonces ahí tiene un sentido claro. ¿Por qué? Porque efectivamente debajo de esas señas de identidad, de esos fenotipos, hay un genotipo. Ahora, cuando en lugar de hablar de organismos hablamos de sociedades o de culturas, la cosa ya empieza a ser muy distinta. Porque primero esta seña de identidad, como la identidad quiere siempre ser diferencial, porque si no me interesa, si se dice ¿cuál es la seña de identidad de Cataluña? Pues claro, se puede decir la butifarra. Hombre, la butifarra no es suficiente, ¿no? Bueno, pues la sardana, son las señas de identidad, porque la sardana y la butifarra conjuntamente ya demuestran el alma catalana, el espíritu catalán que está, la cultura catalana que está por debajo, ¿verdad? Es que decir cuando esto lo dice Ibarreche, ¿verdad? El Aurrescu, cuando empiezan a bailar el Aurrescu, ahí está la señal de identidad. Qué horror lo que se prevé por debajo, ¿no? Pero eso no voy a meter en cuestiones estéticas. Entonces, la seña de identidad sugiere que hay algo por debajo, y eso es lo que es por demostrar, porque esa identidad que está por debajo, pues consiste en esas señas que además están compuestas en cada grupo social por una especie de acumulación difusionista de diferentes rasgos culturales que vienen de unas culturas a otras, es decir, que no salen de un genoma como decía en el organismo, sino que son acumulación, casi como un mosaico, y de esto hay tal cantidad de datos en la antropología cultural que casi no merece la pena ni poner ningún ejemplo porque están en la mente de todos ustedes. Y cuando estas señas de identidad además, que pueden ser distintivas o constitutivas, cosa que se olvida totalmente, pues muchas veces van trazando un perfil de seña de identidad de un grupo social, de una cultura, de una autonomía, con rasgos que les parecen pues muy significativos cuando son puramente negativos, ¿no? Puramente negativos. El hecho de que los vascos tengan una determinada formación en el cráneo, pues puede ser un hecho distintivo, pero constitutivamente es una desgracia para ellos, ¿no? Tal desgracia que si se le pone el oído en la cabeza se les oye como que ruido hacen al pensar, ¿verdad? Y digo esto porque mi abuela era vasca, no tengo ningún complejo en ese sentido, ¿no? Entonces resulta que esas señas distintivas y constitutivas, las señas distintivas muchas veces, pues este señor es tartamudo, al compañero de la escuela, este es tartamudo, bien, lo distingue, pero claro, lo distingue por un rasgo que es negativo, porque además del tartamudo puede ser otras muchas cosas, ¿verdad? Y entonces las señas distintivas y las constitutivas es una distinción fundamental que sin embargo no se utiliza. Bien, para abreviar, la distinción más importante que voy a utilizar es la distinción entre unidad e identidad. La unidad y la identidad son conceptos de la teoría de las partes y los todos, tampoco entro aquí en el asunto, simplemente voy a poner un ejemplo que ya he puesto muchas veces y con esto ya es suficiente para seguir adelante. La unidad puede mantenerse invariante aunque cambien las identidades. Esa es la idea central, de aplicación inmediata a nuestro caso. Un ejemplo: si yo cojo dos largueros metálicos y los uno por unos travesaños solidarios, como se dice ahora, que son solidarios, ¿verdad? Soldados, están solidarios, ¿verdad? A los travesaños, entonces esta estructura tiene una unidad, claro, las partes están solidarias, están unidas. Ahora bien, ¿cuál es la identidad de este artefacto?
pues si lo vemos en un museo, pues no sabemos, en un museo que diremos, no sabemos qué es este artefacto, ¿verdad? Es una estructura, es una estructura, muy bien, estructuras, así dicen muchos creadores. Ahora, este artefacto resulta que según sus proporciones, si lo pongo en vertical al lado de una pared, de la primera pared, es una escalera, tiene la identidad de la escalera, una escalera de mano, una escalera positiva que se llama, como el órgano positivo. Pero si lo pongo en horizontal ante un portón, pues es una verja. Entonces la misma estructura cambia de identidad de escalera o de verja. Entonces resulta que claro, que la identidad puede a su vez modificar la unidad de las partes. Según cómo utilice aquello, la identidad que da, pues puedo destruir la solidaridad de las partes. Pues esto, en nuestro caso ya lo veremos, tiene una aplicación inmediata. Porque si hablamos de la identidad y de la unidad de España, claro, la unidad de España, ¿en qué consiste? Es decir, ¿podemos hablar de la unidad de España cambiando la identidad? Pues sí, hay muchísimos ejemplos, muchísimas situaciones. Por ejemplo, pues si consideramos la España antes de la avenida de Escipión, es decir, las tribus que aquí habitaban en la península y que constituían un conglomerado más o menos compacto, ¿verdad? Pues estas tribus tenían una cierta unidad, por lo menos antropológica, estaban dentro de una península relativamente cerrada, etcétera. Muy débil, porque no sé cómo pasaba en América después, en el siglo XVI, no se conocían unos a otros, pero en fin, indirectamente había más contacto muchas veces por el Mediterráneo, Cádiz, etcétera, con el Mediterráneo oriental que con sus vecinos del norte, por ejemplo. Pero de todas formas podemos conceder una cierta unidad compacta entre ellas. Ahora bien, la identidad, la primera identidad importante, se la da a España el Imperio Romano. Este conjunto de tribus del Imperio Romano le da una identidad que es, para decirlo en una palabra, que es la identidad, por ejemplo, en la época de Diocleciano, la identidad de una diócesis del Imperio Romano de la época de Diocleciano. España es una identidad, y luego con sus subdivisiones, la ulterior y la citerior, la beta, la japonesa, etc. Pero son ya parte de una identidad global que es la que figuraba en España y la que dio nombre a España, Hispania, la Hispania, cualquiera que fuera el nombre el origen de esta palabra tan discutida. Entonces, el concepto de esa península con una identidad llamada Hispania, por los de fuera además, por los de fuera, no por los de dentro, que nos podrían darla, es un ejemplo típico de cómo la unidad se mantiene cambiando la identidad. Vamos a ver la inversa. Y si se rompe la unidad, ¿se puede mantener la identidad? Eso parece más difícil. Claro, los visigodos, efectivamente, es generalmente reconocido que después de una serie de episodios difíciles, cuando vienen los huevos, etcétera, sin embargo logran constituir un reino en donde la unidad se mantiene. Pero claro, se ha perdido la identidad de la época de Diocleciano. ¿Por qué? Porque España ya no es una provincia del Imperio Romano, por lo menos de Roma. Teóricamente hay que tener en cuenta que Ataulfo, pues lo asesinaron precisamente por haber querido crear aquí un imperio, ¿verdad? Casado con Gala Placidia, etcétera, la mujer de Honórico. Es decir, los visigodos teóricamente estarían bajo el imperio de Bizancio, pero sin embargo, lo estuvieron en parte después, pero sin embargo la identidad de España en la época de los visigodos, la unidad ya sabemos cuál era, pero la identidad tenía más que ver con la cristiandad, sobre todo después de Recaredo. Era una parte de la cristiandad, de la parte oriental de la cristiandad, en la parte occidental, quiero decir. La unidad se rompe, parece que todo el mundo está de acuerdo, con la invasión islámica. La invasión islámica rompe en varios pedazos la unidad de los visigodos, se rompe, se fractura, Al-Ándalus famoso, ¿verdad? Hispania desaparece, en fin,